Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy día del informe presidencial, vamos a hablar del informe, pero vamos a hablar más ampliamente sobre cómo vamos, es decir, hasta dónde hemos logrado retomar el crecimiento, contener los principales problemas heredados por la presidenta en un contexto difícil, y con ese fin hemos invitado a una economista que dirige una organización con ese nombre, México Cómo Vamos. Sofía Ramírez, bienvenida. Qué gusto estar contigo, Carlos, Federico. Sofía, ¿por qué no empezamos con el número que sabemos que tiene muchas limitaciones, pero es el crecimiento del PIB? Digamos, uno esperaría en un país como el de México, que es un país más pobre que el de Estados Unidos, que creciera más que Estados Unidos. Y sin embargo, desde el 17-18, lo que hemos visto es que no solo hay un gap entre el país rico y el pobre, sino que el gap se está abriendo porque crecemos menos. ¿Cuál sería, crees tú, que ustedes lo estudian con mucho cuidado, el crecimiento potencial que debería tener México y qué hemos observado en lo que va de esta administración? Primero que nada, es muy importante entender que el crecimiento potencial se hace con base en cálculos del observado más un copeteo de lo que esperas que ocurra. Al final del día, si pudiéramos tener una varita mágica y decir qué número es el correcto para que haya prosperidad para todos, para que crezcamos a una tasa suficientemente avanzada, acelerada, que nos permita generar esa prosperidad compartida, yo te diría que 4.5 anual de manera sostenida, porque tampoco tiene sentido de pronto un trimestre ver ese cambio. Tiene que ser sostenido y tiene que, más que compensar, por supuesto, el crecimiento poblacional, pero por otro lado, lo que bien mencionas es, tenemos que volver a acoplar el crecimiento que teníamos en América del Norte, que si bien el sector externo, ojo, en México, sigue siendo este gran motor de dinamismo económico, en empleo, en producción, pues ahorita la verdad es que la incertidumbre rodea la política comercial del mundo, y aunque México va a quedar en términos relativos un poco mejor que el resto, vamos a quedar todos un poquito peor que como estábamos. Ahora, esto tiene mucho que ver con asuntos que vienen de muy atrás. Por ejemplo, la inversión en el país. La inversión en el país depende básicamente de la inversión privada. La inversión pública es bastante pequeña. Estamos hablando del 5%, 4%, no, 3%, 3%. Pero al fin y al cabo es pequeña la inversión pública. Y este año ha habido una contracción debido al gasto excesivo que hubo el año pasado, que en parte justifica los buenos resultados de las dos encuestas que aparecieron hace un par de semanas del INEGI. Pero pues nada indica que vayamos a tener los recursos para incrementar la inversión pública. Déjame complementar la pregunta, Federico. Digamos, ¿cuánto tendría que estar invirtiendo los privados? ¿Cuánto tendría que estar invirtiendo el gobierno para podernos acercar a esa tasa del 4%? ¿Y qué vimos en estos últimos meses? ¿Cuánto está invirtiendo los privados? ¿Cuánto está invirtiendo el público? A ver, orden y progreso. Primero, el Plan Nacional, el Plan México lo que plantea es crecer dentro de las 10 economías más grandes del mundo, justo aprovechando un crecimiento de la inversión que sí veníamos viendo en los últimos años. De la inversión privada. De la inversión privada y en su conjunto, digamos, en la suma con la pública. Plan México prevé que en el 26 tengamos un 26% del PIB en inversión. Ahorita rondamos el 23. El cierre del año pasado ya estábamos rozando el 25. Pero otra vez, tiene que ser de manera sostenida. Y Plan México también lo que presupone es que de aquí al 2030 lleguemos al 30% del PIB. Eso sería una meta deseable y además muy importante por la razón que mencionan. El 90% de la inversión en México es privada. Entonces, con independencia de que en efecto la inversión pública siempre es un 3% del PIB, pues la verdad es que lo que necesitamos es generar la certeza jurídica para que la inversión llegue y se quede. Y ese trámite pues pareciera ser una cosa de, órale, quédate como inversionista, pero lo cierto es que necesitas tribunales, necesitas reguladores, pero necesitas sobre todo un horizonte de inversión de 20, 30 años. Entonces, en términos generales, la inversión privada es muy importante y sobre todo es importante que se destine no solo en las empresas grandes, que son las que históricamente habían acaparado 2/3 de la inversión, sino que se destine en las pequeñas y en las medianas. No sé si acaparado es la palabra, porque acaparado parece que alguien se los dio. No, no. Son los que han generado el mayor dinamismo de inversión. Los que habían apostado más por la inversión. Tienes toda la razón. El problema de fechas recientes es que hemos visto como en el censo económico
2023, el ajuste fue tal donde las pequeñas y medianas empresas incrementaron su inversión en prácticamente 5 veces. Eso es una buena noticia. La mala es que las empresas grandes pues prácticamente se fueron a la mitad. Entonces tenemos una desinversión o una menor capacidad de inversión en las empresas grandes, que son las más productivas y quienes dan al final la mayor calidad del empleo. Ahora, yo creo que es importante explicarle al público, porque con frecuencia aparecen en los periódicos, incluso en los especializados en finanzas, inversión extranjera directa en niveles récord. Pero esos son flujos, pero la inversión fija bruta, los fierros, como lo hemos comentado, los fierros no están creciendo, las inversiones de largo plazo en nuevas industrias no están creciendo, ¿o me equivoco? Pues mira, yo te diría que en algunas industrias sí están creciendo, pero hay una reconfiguración muy importante, sobre todo de cara a esta nueva reconfiguración en la vida comercial, porque México tiene 3 grandes motores de crecimiento: el consumo interno, por supuesto la inversión, pero también el sector externo. Y el sector externo y la inversión van muy de la mano. Ahora, estoy hablando de inversión fija bruta, esa que tú dices que son... Explícanos qué. Sí. Naves industriales, carreteras, puertos, pues no sé, todo lo que se necesita para producir otras cosas, pero se puede tocar o se puede pisar. La inversión extranjera directa, como bien mencionas, son flujos y además es un porcentaje relativamente chiquito del PIB. Si quisiéramos hacer esa comparación, equivale a más o menos el 3%. Entonces, creo que es importante pensar en la inversión fija bruta, esa que sí se traduce en capacidad de producción, en capacidad productiva y en empleo de calidad. Y esto de empleo de calidad es muy importante porque las personas son las que viven del empleo y son las que van a votar. Y yo creo que ahí vemos reflejada gran parte de la alta aprobación que refleja la presidenta Sheinbaum, que se traduce en varios años de incrementos en el salario mínimo, no solamente en este primer año de ella, sino que se traduce en este acumulado que se da o se dio en un momento pospandémico, donde justamente el sector externo reconfiguró las cadenas de valor en Norteamérica y de esa manera se habilitó que las personas que trabajaban en manufacturas, en comercio al por mayor, en transporte y almacenamiento, sistema financiero, pues tuvieran más empleo de mejor calidad y de esa manera pues no solo subiera, digamos, el ingreso promedio, sino también se saliera de lo que se llama pobreza multidimensional, porque una vez que tienes un empleo formal, no solo tienes más dinero, en promedio el doble que un empleo informal, sino que además al tener más dinero pues no te falta comida y entonces ya no tienes una carencia. Y también tienes seguridad social, entonces ya no tienes 2 carencias, ya no tienes problema de acceso a servicios de salud, ya son 3 carencias, ya no estás en pobreza. Entonces, estos 13.4 millones de personas fuera de la pobreza que se registraron con la ENIG hasta 2024, pues realmente sí sigue una trayectoria de 10, 15 años, donde habíamos visto una caída en la informalidad, una caída en la pobreza laboral, que es esta pobreza donde solo considerando tu ingreso laboral puedas comprar comida para todos los integrantes de su hogar. Bueno, esas trayectorias no son simplemente de la cuarta transformación, son trayectorias que se vienen consolidando después de 40 años de integración regional en Norteamérica. Y ahí regreso a tu punto, veníamos creciendo en toda la era NAFTA, bueno, Telecán, hasta 2018, que nos cae una confluencia de Trump 1.0 con una primera vuelta de aranceles, con una revisión o una renegociación del tratado para que salga el tratado que tenemos ahorita. Y AMLO. Y AMLO con la cancelación del aeropuerto. Entonces, esa mala combinación hace que obviamente nos desvinculamos en la trayectoria de crecimiento, viene la pandemia, nos agarra ya en una recesión. Y el rebote, a pesar de ser un buen rebote, es insuficiente. Y lo que vemos ahorita recientemente es justo lo que decías al inicio, una separación en las brechas de crecimiento a partir justamente de esta era Trump 2.0, de una economía mexicana muy vinculada y muy dependiente de las cadenas de valor y una reconfiguración porque el sector automotriz, acero, aluminio y otros importantes pues están viendo grandes tasas arancelarias. Ahora, la presidenta hoy en el informe dio una visión muy positiva de la situación de la economía. ¿Cómo la describirías? ¿Y dónde verías tú sus puntos débiles? Pues mira, yo te diría que salió a presumir, por supuesto, que tenemos el sector externo, que hemos negociado bien con Trump, que México está repuntando en las estimaciones de crecimiento. Claramente el problema está en los detalles. O sea, estamos repuntando, pero pues de 0 a 0.5. de 0 a 0.5 para este año, ¿no?
ella hablaba de un incremento en la recaudación tributaria por encima del plan, pero pues hasta junio, julio, los datos nos indican que estábamos abajito del plan de Ahora, Hacienda. un Entonces, incremento en la recaudación es una buena noticia para el gobierno. No es una buena noticia necesariamente para la gente y mucho menos para las empresas que entonces van a tener pues, menos capacidad de invertir. Sí, es raro presumirlo como un logro de la economía, es un logro del gobierno. bueno, esa sería claramente una lectura de las cosas. La otra lectura es para poder financiar el progreso social, salud, educación, seguridad pública, necesitas recursos públicos. Claro, la pregunta es, ¿por qué necesitas recaudar más? Para eso, para incrementar el gasto en salud, pues resulta que no ha subido, yo he visto tus datos. Para incrementar el gasto en educación, pues resulta que tampoco. Entonces, lo incrementas para gastarlo en las pérdidas de Pemex. Pero es que además yo creo que estamos perdiendo de vista sí, hay mayor recaudación en las empresas grandes, pero como la economía no se está moviendo, pues, ISR, IVA no están creciendo. Entonces, pues tú no, el universo de esas empresas a las cuales seguramente les encontraron fugas o llámalos como quieras, bueno, es finito. Lo otro, sin crecimiento económico, es difícil incrementar una recaudación en serio en el largo plazo. No, totalmente. A ver, creo que aquí tenemos varios niveles de análisis. El primero tiene que ver con, no solamente es dinero público, sino es dinero público para qué. Y en efecto necesitamos considerar que estamos en año de consolidación fiscal. ¿Qué es eso de consolidación? Es muy bonito, a mí me gusta consolidar lo que hago, pero ¿qué es consolidar? Suena aburridísimo consolidar fiscal, pero consolidación lo que quiere decir es que vamos a gastar menos que antes. Gastas menos de lo que ingresas para poder pagar tu deuda. Bueno, en este caso no menos de lo que ingresas, pero vas a tener un déficit menos grande que en el pasado. Vas a necesitar ajustar tus gastos para que en adelante tu deuda sea cada vez más chiquita y entonces no se te vayan 4 puntos del PIB en intereses. El 4% de todo el PIB se va a pagar la deuda del pasado del gobierno. Es correcto. El puro servicio realmente, no va a pagar la deuda. El puro servicio. A pagar los intereses. Es los correcto. intereses. Y eso es súper problemático porque si tú comparas el gasto en salud, que está por debajo del 3%, el gasto en educación, que está por debajo del 3%, ambos debieran ir por arriba del 6%. Estamos gastando menos de la mitad de lo que tendríamos que estar gastando. No solo estamos gastando menos, sino este año ha decrecido, por lo menos en salud, no en educación. En educación, en salud, en seguridad, en inversión. Prácticamente... Esa es la consolidación fiscal. Esa es la consolidación fiscal y claramente es muy dolorosa. Ahora, es importante hacerla así, porque si no, el costo de la deuda, el costo financiero de la deuda pública... Es importante hacerlo, la pregunta es ¿dónde? Porque, es decir, tú podrías hacer la consolidación fiscal en algunas otras cosas. Podrías, por ejemplo, no financiar ciertos programas que son políticamente muy rentables, pero quién sabe qué valor social tenga. O sea, pero ¿qué sería mejor? Yo te diría si que... tú tuvieras que decidir los recortes, ¿dónde recortarías? Yo no recortaría los programas sociales porque son menos de 2 puntos del PIB. ¿Qué recortarías? Yo recortaría... ¿La salud? Yo buscaría hacer una consolidación fiscal que aproximara pues, un plan de justicia social, un plan de progreso social. Fue súper vaga. Pareces que estás dando un informe presidencial. No, es que estoy realmente, es muy difícil recortar porque es una cobija chiquita y necesitas al final del día decir, ¿en qué gasto más? ¿En seguridad pública, de verdad? ¿O en qué gasto menos? Pues tú me dices Pemex, pero Pemex le dedicamos en términos de transferencias desde CNR medio punto del PIB. Pero lo que se acabó ahorita es el tiempo, regresamos a eso, no le estoy dando una vuelta. En un segundo más aquí en Primer Círculo para hablar más sobre cómo vamos en la economía mexicana. Estamos de regreso con Sofía Ramírez, estábamos platicando sobre cómo puedes barajear el complejo problema de que se gastó mucho el último año del gobierno de López Obrador, un déficit público de 6% del PIB, el más alto que hemos tenido desde, yo creo que desde los 90. Sí. Y pues ahora tienes que recortar. Y la pregunta es, ¿dónde recortar? Sí. Y yo te voy a decir mi solución rápida, que es impopular, pero las pensiones universales no contributivas son regresivas. Es decir, le dan más dinero a los que más tienen en vez de concentrarlos a los que menos tienen. Y lo vimos en los datos estos últimos del ENIG. Y a cambio de eso estamos sacrificando a la salud pública de los mexicanos. ¿No sería mejor, aunque es políticamente muy complicado desde el punto de vista de lo que hacen los gobiernos socialdemócratas
hacer algo así? Yo creo que es más complejo que eso, Carlos. Siempre es más complicado. Mira, pero... permítame darte un par de datos. Hay un estudio de Laura Juárez del Colmex donde ella demuestra cómo las transferencias a los adultos mayores en hogares de bajos recursos, incrementan la asistencia escolar de los niños hasta secundaria. Estamos de acuerdo que a los bajos recursos hay que dárselos. Yo lo que estoy diciendo es que no a los altos recursos. Estoy de acuerdo. El problema está en la mala asignación de recursos públicos en hogares que no necesitarían esas Eso es lo que transferencias. estoy diciendo que habría que hacer, no dárselos a todos. Lo que creo es que los programas sociales, incluyendo la pensión no contributiva, realmente no son el fondo del problema, porque en los hogares más pobres eso es hasta el 15% de su ingreso, mientras que en los hogares más ricos es una cosita de nada y sin embargo todos reciben prácticamente lo mismo. En eso estamos de acuerdo. Lo que sí necesitaríamos hacer es tal vez acelerar la parte de la digitalización de los trámites. Federico hablaba de que no puedes cobrarle a las grandes empresas más de lo que le puedes cobrar, claramente. Necesitas ampliar la base gravable y eventualmente invertir en que haya productividad en las empresas chicas. Tú lo que necesitas no son un montón de pequeñas micro negocios que son unidades económicas de subsistencia, que son altamente improductivas. Tú necesitas pues negocios que tengan un plan de negocio, que puedan crecer, que tengan acceso al crédito. Y ahí creo que esta administración está haciendo por lo menos el inicio de una discusión que no se había tenido, que era cómo hacerle más amigable a las empresas formales el trámite para poder abrir un negocio. Ahora, en la perspectiva incluso de largo plazo comenzaría un paso antes. Si tú ves los requisitos que plantean las grandes empresas para venir a México, pues uno de ellos es energía limpia. Entonces necesitamos meter dinero, invertir dinero para poder ofrecer eso. ¿Por qué? Porque otros países lo están haciendo y nos pueden ganar. Léase Brasil, léase, bueno, cualquier cantidad de países que lo están haciendo. Y México ahí como que entró en un impasse. Qué fea se ven los generadores de aéreos, ¿no? Y entonces no invertimos lo suficiente, ¿no? ¿Dónde? Igual que Trump, que está cerrando plantas, pero en fin, es otro tema. A ver, ¿cómo ves eso que te preguntas? A ver, yo creo que la energía es central. Visto el vaso medio vacío, en el plan Pemex lo que necesita es un poco más de detalle y transparencia y vamos a necesitar que los contratos con los privados estén bien hechos para sacar el gas natural. El problema empieza a hacerse pelotas cuando hablamos de la ideología que puede haber detrás de no querer hacer fracking, porque fracking es pues, prácticamente la única manera de sacar ese gas natural de ahí. Entonces, la pregunta es, ¿el gas natural es un energético de transición, sí o no? Porque si decidimos que sí, entonces vamos por el camino más o menos correcto, asumiendo que se hacen los contratos con los privados de manera correcta, que son quienes pueden hacerlo. Pero si decidimos que no y nos vamos por la parte pues, más ideológica de que eso no es energía de transición, pues vamos a tener un problema. En efecto, no puede llegar inversión si no tienes energía. Puede llegar incluso si tienes un poder judicial a modo, porque las grandes empresas pues, ya serán pelotas con ese poder judicial. Los que vamos a sufrir somos los que vivimos aquí, las pequeñas empresas que necesitan esta impartición de justicia. Pero lo cierto es que sin energía no hay manera de producir absolutamente nada, menos en la era digital, donde todo se calienta y necesitas también, además de la energía, agua o aire frío para enfriar los servidores. Ahora, ahí la ideología no solo se expresa en lo del fracking, estoy de acuerdo contigo, se expresa en que, y lo presumió hoy la presidenta en el informe, que ya recuperaron Pemex y CFE para los mexicanos, que yo lo veo al revés, es decir, ahora vamos a estar gastando, o el gobierno va a tener que estar gastando en plantas eléctricas que un privado lo podría hacer y nosotros podríamos estar gastando ese dinero en salud, educación, muchas otras cosas que te pueden dar movilidad. Sí, pero o sea, yo entiendo que con o sin ideología tenemos que trabajar con lo que hay y ahorita hacer una reforma constitucional que sea una contrarreforma a la energética. No digo que se pueda hacer, no estoy diciendo, este gobierno optó por eso. Cuando optas por eso, pues, estás tácitamente diciendo, porque la cobija es chiquita, pues ya no voy a gastar tanto en salud y en educación porque voy a gastar en eso, nada más para reforzar mi punto de qué se podría hacer sin esos velos ideológicos. Palancas del desarrollo que tú mencionabas, educación y salud. Salud, curiosamente, disminuyó ligeramente la carencia en 2024 respecto a 2022, ligeramente 2 puntos porcentuales, pero todavía un tercio de la población no tiene acceso a servicios de salud. Esa ligera mejora que hubo entre 2022 y 2024 se debió al empleo del sector privado, ese empleo formal, porque lo que se amplió fue el registro ante el IMSS, las personas que tenían acceso del IMSS, y el IMSS, no el IMSS Bienestar, sino el IMSS contributivo, que solo aportan los empleadores formales.
También se amplió ligeramente el acceso a seguro de gastos médicos privados y de esa manera se refuerza la idea de que son los privados, los grandes empleadores o los medianos empleadores, pero formales, quienes están habilitando que haya acceso a servicios de salud. Sin embargo, pareciera que tras la pandemia, las y los mexicanos no solo tienen más dinero en el bolsillo, sino más disposición a gastar ese dinero en medicinas y en servicios de salud. ¿Más disposición o porque no tienen alternativa? ¿No? ¿Tú crees que prefieren gastarlo? Dicen, no, yo el derecho ese que tengo no lo voy a usar, lo voy a gastar. Yo creo ¿No que es será una que no combinación. encuentran la medicina? Yo creo que es una combinación de O ambos. sea, son tan ricos que prefieren ya no usar los servicios. No, yo no dije eso y creo que está muy claro que eso no es lo que está pasando. O sea, 1/3 de la población en México vive en pobreza pero laboral. por eso, digamos, el gasto de bolsillo en salud, de acuerdo a todos los estándares internacionales, es porque no te queda de otra. Es decir, no tienes el acceso que deberías o lo tienes y no hay medicinas. Pero hay una combinación de efectos, por eso Sí. El tema del acceso se ha incrementado, el gasto de bolsillo se ha incrementado. Hasta ahí podría parecer algo contradictorio. Sin embargo, en efecto, hay una parte que tiene que ver con escasez de las medicinas, con limitación en los servicios que efectivamente se pueden brindar, porque el que tengas acceso no quiere decir que te vayan a dar el Claro. servicio. Pero también hay una capa adicional donde hay una demanda cubierta por servicios de salud de primer nivel, un dolor de cabeza, una fractura, pues no sé, una hemorragia nasal, que te atienden en los consultorios adyacentes a farmacias y en los consultorios privados. Desde 2020 hemos visto cómo se incrementa eso de manera muy importante y más de la mitad de la población, cuando tiene acceso a servicios de salud, se atiende en el ámbito privado. Eso no quiere decir que puedan atenderse una diabetes, que puedan atenderse un infarto, que puedan atenderse un cáncer o un tumor dentro del consultorio de la farmacia. Por eso es tan importante lo que tú mencionas. Es importante que exista el acceso y que el acceso además sea ágil y sea disponible para la población amplia, porque de otra manera nos vamos a seguir manteniendo con la misma expectativa de vida que tenemos desde hace 10 Esa es años. otra cosa que miden ustedes, ¿no? La expectativa de vida. Expectativa de vida y prevalencia de enfermedades como diabetes. A ver, ¿por qué no nos cuentas la enfermedades? trayectoria de los últimos 6 años de esperanza de vida y de prevalencia de estas enfermedades respecto a la tendencia? Es decir, los países, en la medida que progresan, van viendo un aumento en la expectativa de vida. ¿Cómo le fue a México el sexenio pasado? Mira, desde 2015 hemos visto un aumento en la tasa de mortalidad por enfermedades circulatorias, digamos, cardíacas, y por diabetes maltratada. La lógica te diría, esas son enfermedades de primer mundo, pero para que fuera una enfermedad de primer mundo tendrías que vivir más años. El problema es que en México el promedio de la esperanza de vida no ha cambiado este periodo. En la pandemia se cayó, pero el resto del tiempo se mantuvo. Eso te habla de un muy mal servicio de salud preventivo y sobre todo de atención y monitoreo de enfermedades crónicas que son degenerativas y que serían de primer mundo, digamos, o de país desarrollado o en vías de desarrollo ya arribita. Entonces, en efecto, tenemos un muy mal acceso a servicios de salud. Cuando está el acceso, los servicios no son buenos. Mucha gente, cuando puede y prefiere irse a atender a un consultorio privado, lo hace, pero eso no te resuelve los gastos catastróficos. Y hay otro asunto detrás que la gente difícilmente conoce. Pero una cosa es la esperanza de vida, es decir, el promedio de cuando nace un individuo, cómo está la salud en el país, y entonces 75 años, 76 años. Después los médicos manejan otra medida que es el horizonte de vida. ¿Cuál es el horizonte de vida? Pues cómo te has tratado a lo largo de tu vida. Y entonces ahí sí la disparidad se ha ido elevando. ¿Por qué? Porque si tú has tenido acceso a servicios de salud eficientes, si has tenido un geriatra que te atienda o un pediatra que atienda toda tu esperanza de vida cambia. Y entonces estás hablando de personas... Y la calidad de tu vida. Y la calidad de tu vida con un horizonte de vida de 85, 90 años. Mientras que el otro es estable. Está otro tema que ese no recuerdo si lo miden, pero la OECD lo ha medido y es bastante preocupante, es que son las llamadas muertes evitables. Claro. Es decir, esas muertes que si hubieras tenido mejor atención médica, un poco lo que decías, no se habrían dado. Ahí en el caso de México, pues tristemente, por lo menos el año de la pandemia, fuimos el primer lugar en esto, creo que en el mundo, y sigue muy deteriorado, que es un poco un reflejo de que pues, no estamos gastando ni lo suficiente ni con la calidad adecuada Ni de manera en adecuada. el sistema de ¿Vacunas? salud.
vacunas, muchas otras cosas. Tú no lo mides dentro de tus objetivos, ¿verdad? Nosotros no lo medimos, pero prácticamente estamos hablando de distintos indicadores que te van dando el diagnóstico de cómo va la salud. La esperanza de vida es esperanza de vida al nacer, pero Federico y yo ya no nacimos hoy, entonces pues tenemos una trayectoria de vida distinta. No, a ver, y el tema de educación, que creo que es muy importante. Es muy importante. Invariablemente se dice y se refleja en las estadísticas de pobreza como el rezago educativo en el sureste mexicano es brutal. O sea, danos unos datos para reflejarlo. mira. Bueno, en las encuestas del INEGI recientes, Bueno, pero a ver Brutal. si nos los puede compartir Sofía con Pues el alrededor público. de un tercio de la población que vive en el sureste mexicano tiene algún tipo de rezago educativo. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero. No, Sí. no es normal y no está bien. A nivel nacional estamos hablando de un 18-19% de personas que tienen algún tipo de rezago educativo, pero en el sureste mexicano es prácticamente el doble. Entonces, sí tenemos Sí. que tener una estrategia concreta en el sureste. Las personas dicen, pongamos más escuelas. Es que no, en el sureste mexicano está un tercio de las escuelas, de las De la- casitas físicas, Tenemos un minuto, Sofía. escuelas que hay en el país. Bueno, esas escuelas no son la solución es que haya un retorno a la inversión por la educación. por supuesto. Y mientras no haya empleos que Por supuesto. ameriten y te devuelvan ese retorno a la inversión, no va a haber mayor nivel de vida en el sureste mexicano. O sea, sería otra gran plática, ¿cuál es la causalidad? Falta de educación y por eso no hay empleos buenos, o no hay empleos buenos porque no hay buena educación. Pero lo dejamos para otra. Yo no puedo dejar de promover las excelentes investigaciones de México Cómo Vamos, que se consigue en red sin ningún problema. Todo gratuito. Todo en gratuito. México, ¿cómo vamos? De progreso social, el índice de progreso social que me parece muy importante. Sí, todo lo que ustedes- reimaginarnos el panorama de lo que viene para México y el proyecto de Norteamérica y otros estudios que tienen, y realmente las publicaciones y los boletines semanales son excelentes. Pues Sofía, gracias, Federico. mil gracias. Sofía, muchas gracias. Gracias a ti también. Y a ustedes que nos acompañaron, lunes entrante aquí en Primer Círculo. Buenas noches. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo.